Hola, hola, uno 2 3 1 2 3 1 2 3.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos sintonizados. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Como lo hemos manifestado siempre, este es un espacio destinado a conocer cuáles son los problemas de Loja, ciudad y provincia, y obviamente a buscar también las soluciones a aquellos problemas que nos aquejan en el diario vivir. Hoy nos acompaña el ingeniero Hugo Salcedo, él es consultor senior de Tenix, empresa dedicada a la consultoría sobre lo que son cimentaciones y estructuras. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí. En Loja hay un problema, o más bien hay una necesidad en el momento actual, y es aquella de que tiene que hacerse los estudios de suelos. ¿Para qué son buenos esos estudios o por qué hay que hacerlos? Bienvenido. Buenos días con todos, muchas gracias Alonso por la invitación. Entonces definamos cortamente para qué es la importancia de los estudios de suelos. Se dice de que estos permiten conocer las características físicas, químicas y mecánicas del terreno de sustentación. El estudio permite identificar posibles problemas geotécnicos y determina la verdadera capacidad de carga del suelo. Bajémonos un poquito el nivel de la terminología. Cuando hablamos de la capacidad de carga del suelo o las condiciones geotérmicas, ¿a qué nos referimos? La capacidad de carga se define como la capacidad que tiene el suelo para soportar pesos. De forma que un estudio de suelo a nosotros nos permite identificar si el suelo donde vamos a cimentar una estructura es capaz de soportar las cargas vivas, las cargas muertas, cargas estáticas y dinámicas dentro de una construcción. He ahí la importancia que existe en pedir por parte de los municipios de que se realicen verdaderos estudios de suelos previa a la construcción de edificaciones. Lamentablemente, el Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, de cuyo directorio me honro pertenecer, hemos emitido algunos oficios a los diferentes alcaldes de la provincia de Loja. Hemos tenido algunas reuniones con el alcalde de Loja con la finalidad de que entiendan y comprendan de la necesidad del mismo, pero ni siquiera existe un plano actualizado que permita que el municipio impida la construcción en ciertos aspectos o en ciertos suelos que relativamente no son sustentables. A ver, ingeniero, cuando usted dice el estudio de suelos permite establecer la capacidad de soportar carga de un determinado sector, de un determinado lugar, ¿eso implica entonces que no todos los lugares pueden soportar el mismo peso? Sí, a eso es lo que vamos. En realidad, el estudio de suelo nos permite identificar dos cosas: la tipificación del suelo y la carga portante a resistir por el mismo. No todos los suelos son iguales. Loja pasó muchos años antes construyendo entre ríos y determinando que el origen de los suelos son fluvio-lacustres, para que nos entiendan las personas que nos escuchan, suelos en realidad de origen de río, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos olvidamos que Loja creció y que fuera de los estamentos de los ríos existen suelos de preocupación. Tenemos arcillas expansivas de baja compresibilidad, con presencia de aguas subterráneas, que a la larga o a la corta originan asentamientos diferenciales como los de Ciudad Victoria, que hasta este momento no se solucionan ni se solucionarán, y que en realidad tienen un problema legal por intermedio del cual pues se reclama al municipio más de 20 millones de dólares que no los tiene. Ahora, ingeniero, una vez que se hace el estudio de suelos, ese estudio permite decir, aquí se puede construir un edificio de 2, de 10, de 15, de 50 pisos. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Perfectamente entendido, Alonso. La verdad del caso es de que se parte de un criterio semántico que nos indicaba en uno de mis posgrados que tuve en Europa, y el profesor Thomas,
en que todo suelo es sustentable. El problema es de que el profesional debe indicar al propietario qué es lo que pasa. Vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan quienes nos están viendo. Si determinamos que un suelo tenía arcilla expansiva de baja compresibilidad con presencia de agua, y se le dice al propietario que se va a invertir más o menos unos $40,000 para estabilizar el suelo. Estabilización que tiene que ser con drenes, que con tiene cambio que ser de... con una serie de cosas. Ya, Hay una vale cuestión de $40,000 drenes, eso. vale 40,000, entonces él lo va a aceptar porque su inversión va a ser de unos $500,000. El problema que suscita que existen ciudadelas, llamémoslas así, de vivienda popular, que el propietario no puede hacer una construcción de $30,000 e invertir $40,000 en en mejorar la sustentación del mismo. De ahí que en realidad yo siempre he aconsejado que previo a la compra de un terreno, el propietario, o aquí llamemos los propietarios, realicen un estudio por lo menos preliminar del suelo mediante una resistividad eléctrica que permita saber a dónde nos metemos, hasta que el municipio entienda y comprenda que es necesario actualizar el plano de sustentación. De esa forma, cuando se va a pedir el permiso de construcción, es el municipio quien debe decir: señor, ese suelo es de estas características, no es sustentable, o va a resultar muy caro hacer el mejoramiento. Ahora, de la sustentación. Si hay ese informe por parte del municipio, en donde se le explica al proyectista, al que va a hacer el edificio, al dueño del terreno, que no hay cómo hacer lo que se señala, debería ir acompañado de esto también la prohibición de aprobar de planos para que pueda construir. Por supuesto, por lo menos va a permitir el municipio indicar a los propietarios cuánto en forma aproximada tiene que invertir para mejorar el suelo portante. A ver, eso significa entonces que si quiero construir en un suelo con problemas, el que vaya a construir tiene que hacer una serie de trabajos para poderle dar estabilidad a ese suelo. Por supuesto. Y una vez que haga eso, ¿puede obtener el permiso? Por supuesto. Ahora mire, aquí en Loja se ha dado el caso de autorizar la construcción de urbanizaciones, por ejemplo, en este sector Punzara, en donde tenemos suelos muy malos. Está actualmente pues ejecutándose una urbanización sobre bancos arcillosos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se concluye con la urbanización se venden los terrenos y no se le indica al propietario cuánto va a invertir en el mismo. Un ejemplo claro, insisto, es Ciudad Victoria. Lamentablemente, Ciudad Victoria, digo, a pesar de que tuvo una excelente concepción de brindar vivienda a cierto sector pobre de Loja, no es menos cierto que se le habló por algunas ocasiones al exalcalde Bailón para que se realicen los estudios de suelos que permita, entre otras cosas, se le sugirió una corrección de asentamientos diferenciales, no solamente con la instalación de drenes y pantallas, sino de inyecciones de resina, instalaciones de pilotines o micropilotines, muros de contención subterráneos y detener la filtración de las aguas. ¿Eso se dijo? Eso se le dijo a él en algunas reuniones antes de que inicie, y una vez iniciada la construcción y antes de que realmente se edifique. Se le pidió en su momento de que realmente haga un mejoramiento básico de las vías a efectos de mejorar la permeabilidad y que no se origine la tormenta perfecta, esto es, suelos expansivos de baja compresibilidad, suelos limosos en otro sector y la presencia masiva de aguas subterráneas que iban a la larga a provocar asentamientos diferenciales. Es decir, con conocimiento de causa se siguió adelante en la construcción. Lamentablemente, duele decirlo, pero él, siendo ingeniero civil, no acató lo que la norma indica, es decir, garantizar la bondad de la obra y que los edificios se comporten en forma sismo resistente para absorber
todos los movimientos estáticos, pasivos y dinámicos. Lamentablemente, digo, no se hizo caso. Más bien tuve la oportunidad de hablar con él y se dijo, ya ve, los exagerados que son ustedes los sueleros, ahí está se está vendiendo las casas de 1 y 2 pisos y no ha pasado nada. Le dije, Jorge, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo y no se puede engañar a la gente. Por más que sea una vivienda de índole popular, como él lo denominaba, pues es necesario que se garantice a quien compra esas viviendas que las mismas tengan un periodo útil de una estabilidad pasiva y activa. Y digo, es lamentable porque hubieron muchos propietarios que se endeudaron absolutamente hasta la camisa, como se dice coloquialmente, para inclusive sacar préstamos que iban a mejorar esas viviendas. Y hoy tenemos un problema álgido. 40 viviendas, me parece. Un problema ya legal, que tenemos nosotros de 40 viviendas. Y claro está que se miente y se miente nuevamente por parte del municipio porque se les está vendiendo la idea a los propietarios de la urbanización La Victoria o Victoria. Ciudad Victoria. De Ciudad Victoria, indicando de que se les va a entregar viviendas de la urbanización Alcázar de Jipiro 2. Lo que no se dice es de que esas viviendas son construidas con recursos de afiliados y recursos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, que ellos lo que están indicando es de que pueden entregar a cambio de $18,000, que cada vivienda vale 110,000 y con un acabado para que se las habite de $138,000, que multiplicado por 165 viviendas tendría el municipio que invertir 22,770,000, que lamentablemente no los tiene. Ese sería el caso de que si quiera solucionar el problema de Ciudad Victoria. Pero hay otros lugares, acaba de señalar, por ejemplo, que en Punzara también el terreno no presta las características adecuadas para construir. No. ¿Y por qué? El problema que suscita, estimado Alonso, es que hay mucha gente que no aprende de los errores. Mire usted, hubo ya problemas puntuales en cuanto tiene que ver a Ciudad Victoria. Sin embargo, se adquirió un terreno de similares características físicas, mecánicas y con problemas legales, y ahí se pretende ejecutar un nuevo proyecto de vivienda que lamentablemente el municipio no tiene ni siquiera dinero para devolver a quienes entregaron la seña o el anticipo para la construcción de esos lotes o viviendas. Entonces, ¿pero esos terrenos tienen el mismo problema? ¿Ahí hay problemas de cimentación? Hay problemas similares. Nosotros habíamos planteado a la alcaldesa Picoita de que antes de que se construya, se realicen los debidos estudios de suelos que le permita al municipio poder hacer un mejoramiento del suelo o una serie de obras que, vuelvo a insistir y perdón la redundancia, permitan que las viviendas tengan una estabilidad pasiva y activa. Lamentablemente no se entiende. En Ciudad Victoria se recomendó por parte de la consultora Technics que se haga una serie de obras, y ellos tomaron únicamente el hacer los drenes. Y los drenes, si no están con las debidas pantallas, es una inversión de adrede. Y claro, no es tampoco que definitivamente no fue una inversión alta. Aquí, por parte del municipio, se llamó para una inversión de $750,000. Pues ahora la cuestión es clara y es concreta. Que se haga así, que se dé las soluciones, pero técnicas. No todos los profesionales estamos capacitados para abarcar la amplia gama de la ingeniería civil. Yo soy un ingeniero civil estructural, me gradué en la Universidad Católica como ingeniero estructural. Tengo mi posgrado tanto en México como en Inglaterra en
suelos y cimentaciones, y eso es lo que puedo hablar. Yo no me puedo permitir hablar de aspectos de sanitaria ni viales porque no los conozco. Y entonces el municipio, insisto, debe entender y comprender que necesita el aval de algunos aspectos relevantes que tengan que ver con ingeniería civil. Bueno, pero Mire usted, nos hemos reunido 4 veces con el alcalde. ¿para el problema puntual de Ciudad Victoria No, o para para todos los los problemas del municipio. A ver, El municipio... permítame interrumpirle un segundo, ingeniero. A ver, el problema de Loja, de acuerdo a lo que yo tenemos conocimiento, es que vino una comisión checa y estableció que aquí habían más o menos 95 lugares en donde no era posible construir porque tenían problemas de cimentación. Sin embargo, se ha continuado dando permiso para la construcción de ciudadelas y tengo entendido que uno de los lugares, incluso el gremio de ingenieros civiles, tuvo un problema con los terrenos que en su momento adquirió para hacer vivienda. Claro, casa de herrero, cuchillo de palo. De esos lugares que determinaron la gente, técnicos extranjeros, uno de ellos, Michel Desmil, que tuve la suerte de conversar con él, que coincidimos dentro de México en curso de posgrado, pues me dijo que en realidad hay 23 que son detrimentales y que deben definitivamente ser impedidos para que el municipio realice los permisos de construcción. Hay 23 lugares en donde no se pueden construir. Que no se deben construir. Ni aún haciendo ni aún labores de remediación. Saldría muy caro, esa es la verdad, y nadie garantizaría que haciendo sus trabajos en realidad se mejore la sustentación del mismo. De forma que yo insisto y digo, no se trata definitivamente de hacer por hacer, sino de hacer las cosas bien hechas. Insisto, el municipio aceptó 3 o 4 reuniones con el Colegio de Ingenieros Civiles, en donde el Colegio de Ingenieros Civiles del actual directorio planteó que por intermedio de las divisiones técnicas especializadas, en donde habemos profesionales de 4º nivel, inclusive hay otros de 5º nivel, demos soluciones prácticas, pragmáticas, para que en realidad él pueda desenvolverse de mejor forma. Hasta la presente no ha habido una respuesta valedera y seguimos a la espera que él acepte el concurso de los ingenieros civiles, que somos los llamados a intervenir en aspectos técnicos. Aquí hay un saludo desde Guayaquil, dice en el programa Conexión Loja y a Canal Explorador TV. Gracias, Hugo, por tan valiosa información. Desde Guayaquil, en Guayaquil nos están viendo. Ahora, ingeniero, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Por qué entonces, si hay ese problema de que hay 23 lugares en donde se hagan las medidas que se haga, se sigue dando permiso? Pero a mí me preocupa una situación adicional. Mire usted, en una antigua mina de arcilla se dio permiso para construir una urbanización y en donde funciona esta especie de puerto seco, que es el mercado de abastos, dicen que está levantado sobre un terreno pantanoso. ¿Cómo es que se hace eso? Volvemos a lo mismo, Alonso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería hacer el municipio? Que previa a la autorización para urbanizar o iniciar lotizando un terreno, se exija la presentación de un estudio de suelos pormenorizado que para poder determinar la tipología del suelo y su capacidad portante. Y en caso de que real y sinceramente no cumpla ciertos estamentos legales y técnicos, se impida la construcción del mismo, porque después el problema que se suscita es álgido. Son urbanizaciones que se concluyen antitécnicas, no digo cuál, tal o cual, y luego se procede a vender terrenos y la gente con el afán de tener una vivienda los compra y comienza a construir invirtiendo todos los recursos de su vida y después tiene problemas puntuales como son los asentamientos diferenciales, porque no solamente Ciudad Victoria. Tenemos aquí en la provincia de Loja muchos sectores a los cuales el Colegio de Ingenieros Civiles ha querido ayudarles. Ese no es un problema exclusivo de Loja. No. Tenemos el problema puntual, por ejemplo, de Cariamanga. Así había hablado con el alcalde con la finalidad de dar solución
a un álgido problema que tenemos en Cariamanga, que al igual que Zaruma, en realidad existen socavones que algún rato va a provocar problemas no solamente de estabilidad, sino problemas en realidad de hundimientos sociales. Y poco o nada se ha hecho caso. Es decir, nosotros aquí esperamos que haya un problema puntual para empezar a ver por dónde Es solucionamos. decir, que se hunda la casa, se caiga la casa y después buscamos la solución. En Cariamanga hay posibilidad de que se hunda un barrio. Eso es lo que hemos advertido al señor alcalde. ¿Un barrio entero? No estamos hablando de una casa, es un barrio que puede colapsar. En Zaruma se le ha advertido al alcalde de Zaruma, por parte de la consultora Técnics, de que se realicen una serie de acciones, porque hay posibilidad que también algún barrio algún rato colapse por el problema minero, pero el problema es que no se hace caso. Inclusive dentro de la educación de las personas, creen que un estudio de suelos, que no es caro, es un gasto inoficioso. ¿Por qué? Porque no hay un debido control. Eso también se le ha pedido al municipio de Loja, que se exija a aplicar el modelo chileno, esto es, de que los directores técnicos sean responsables civil y penalmente de la estabilidad activa y pasiva de los edificios. ¿Los directores técnicos de quién? ¿De la constructora? De la construcción. Es decir, que no solamente hayan colegas que den una firma por $20 y para rellenar un formulario para tramitar el permiso de construcción, sino que haya una debida dirección técnica. A ver, ingeniero, ahí detengámonos un segundito. ¿Cómo no? Cuando decimos hay colegas o hay ingenieros que lo que hacen es firmar el documento para obtener el permiso, ellos no tienen ninguna responsabilidad de acuerdo a lo que se está señalando. Absoluta. Porque real y sinceramente, por más que en letra pequeña se dice que son responsables, tenemos que entender algo. El problema de suelos no es un problema inminente. El problema de suelos es un problema, valga la redundancia, que puede asomar a los 5 o 10 años. No es que se construyó y mañana ya resulte. No. Ahí tenemos el caso de Ciudad Victoria. ¿Qué tiempo asomó el problema? Al cabo de algunos años. Sí. Entonces, el problema que se suscita es de que no se puede dar un permiso de construcción y que un colega, que no estoy haciendo juicio de valores y respeto mucho a ellos, puedan definitivamente justificar un permiso de construcción dando una firma. Debe haber un contrato técnico en el cual el profesional entregue una garantía para garantizar que la obra esté bien construida. Ahora, eso dicen los colegas siempre y cuando exista un estudio de suelos, de ahí viene el cuello de botella. El propietario dice, ¿para qué lo vamos a hacer? Y entonces, en realidad, esto ya es problema cultural. Pero también hay una cuestión que habría que solucionarla vía, si se quiere estar a disposición legal, si el ingeniero que asome como director técnico de la obra es finalmente responsable por los daños civiles que pueda ocasionar la construcción de la misma, pues ya muy pocos van a querer firmar solamente porque es amigo. Por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, he tenido amargas experiencias. La consultora se encarga básicamente de estudios, como su nombre lo indica, de consultoría, y muchas de las veces los propietarios no han hecho caso a las recomendaciones. Hemos terminado finiquitando el contrato, porque la responsabilidad que uno puede tener es grande. Al ITECA Texaco y al doctor Orlando Ortega le construí la gasolinera inicialmente, que fue de él. Y metros más abajo colapsó la otra gasolinera. Y el profesional que real y sinceramente dirigió, por más que se fue de Loja, tiene pues un juicio civil y penal. Entonces, eso es lo que les he dicho yo a mis alumnos en la Universidad Técnica cuando me cupo el gusto de ser profesor. Tratemos de hacer las cosas bien. Si nos vamos a dirigir, exijámosle al propietario estudio de suelos, una debida dirección técnica, y si no se da eso, es preferible mejor dar un paso al costado, porque los problemas legales están al orden del día. Loja
tiene una inmensa ventaja, indico, entre los ríos. Como es de origen fluvio lacustre, no hay problemas. Pero vamos a ver si... Entre los ríos. Entre los ríos. El área que queda entre el río Zamora y el río el Malacat. río Malacat. Ya. Pero vamos a ver si en un movimiento telúrico de orden de 5 o 6 aquí en Loja, ¿cuántas construcciones seguirán en pie? Entonces no es justo, porque sí duele, a mí al menos sí me duele ver cuando hay viviendas que colapsan y la gente se dedica a llorar y a rogar a Dios cuando no hay nada que hacer más que indicarles que hay que demolerlas. Ciudad Victoria me había permitido yo hace tiempo indicar que hay que hacer un censo de viviendas que no valgan y que hay que demolerlas. Sin embargo, se ubicaron $750,000 para tratar de hacer obras paliativas sin ningún sustento técnico complementario, que se entienda bien, que se entienda bien. Pero eso está pasando, por ejemplo, yo veo en las dos vías de ingreso a Loja, la que viene de Catamayo y la que viene de allá, de la capital del mundo, de la Panamericana Norte, se siguen haciendo obras de sustentación para viviendas que están cada día yéndose más para abajo. Claro, pero ahí tenemos el problema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que determinar que existen fallas geológicas, fallas tectónicas, y que es imperativo darle una solución a las mismas. Entonces se dan permisos de construcciones y hubieron asentamientos, por ejemplo, de edificaciones dedicadas a la venta de materiales de construcción en el sector norte, en donde se ubican los famosos moteles. Y claro, por ejemplo, sé que hay algunas viviendas que se fueron al suelo, unas se demolieron, y sé también que hay gente pobre que definitivamente se arrepiente de haber comprado esos lotes, construido en ese sector, y se vuelve un problema social. Entonces, para eso está llamado el municipio, para regular y controlar una expansión de vivienda que, siendo justa, muchas de las veces no hay cómo hacerla. Ahora, esos fenómenos, ese problema de las fallas geológicas o tectónicas, ¿eso lo da el estudio de suelos? Por supuesto, allí hay estudios, otro tipo de estudios, pero básicamente son estudios de suelos, estudios geológicos. Ahí debe haber el concurso de algunos profesionales que nos dedicamos a los suelos y que permita primero determinar si es una falla geológica, tectónica, qué tipo de falla es, cuál es la solución, cuál es el costo, o lo que muchas de las veces se dice, dejar ese sector aparte y hacer una variante por otro lado de la vía. Lamentablemente eso no se hace. Tenemos la vía, por ejemplo, Intervalles, que se la anunció con bombos y platillos por una persona de ingrata recordación aquí en Loja. Y miren ustedes cómo ha colapsado gran parte de ella. ¿Por qué? Porque el genio que fiscalizó pasó una comunicación que no es necesario hacer el debido estudio de suelos, y en este rato no tiene ninguna responsabilidad, porque claro, dice, yo puedo decir lo que quiera, el problema es quién me hace caso. Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, soluciones a la vista, ¿cuál sería? A ver, yo he propuesto ante el municipio, en primer lugar, que se actualice el plano de sustentación de suelos para determinar cuáles lugares son sustentables, poco sustentables o no son sustentables. Con eso nosotros vamos a tener una solución grande. ¿Por qué? Porque vamos a exigir por parte del municipio de que la persona que va a edificar en realidad sepa a dónde va a parar. Y la otra solución grande para mí, es en realidad indicar, socializar a los propietarios de que el estudio de suelos es imperativo para conseguir la bondad de la obra. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Saludamos también a Iván Vélez, que desde Guayaquil nos está informando, nos está señalando que guarda mucho respeto por el ingeniero Salcedo y que nos está siguiendo a través de este medio de comunicación. Qué bueno que así sea. No se olviden suscribirse al canal. Gracias. Vamos a una
Pausa, pequeñísima pausa y regresamos con el ingeniero Paco Alvarado. Volvemos. Creo que estuvo claro. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Hoy nos acompaña el ingeniero Paco Alvarado, experto en lo que es temas viales y energéticos. Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí, un gusto tenerlo. Y empecemos por algo que es una vieja aspiración de Loja, aunque no termine por solucionar los problemas. Esto de la vía de 4 carriles hacia Catamayo, ¿cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias primero por la entrevista, por hacer conocer a la ciudadanía una vez más sobre la problemática de movilidad terrestre que existe en la vía Loja-Catamayo. Loja, en su movilidad terrestre, ya está aproximadamente cerca de 76,000 vehículos dentro de lo que es la ciudad. Aparte de ello, tiene una connotación aproximadamente sobre los 25,000 vehículos en la parte externa, o sea, en la parte periferia. Tomando en cuenta de que la parte que corresponde a la vía Loja-Catamayo aeropuerto existe sobre los 10,000 vehículos que transitan normalmente. Esta vía Loja-Catamayo se la construyó en el año 1970, la de 2 carriles, la nueva que está este momento en funcionamiento y que realmente a la fecha ya ha terminado su periodo útil. Naturalmente que existen algunos conflictos dentro del ingreso a la ciudad. Ingeniero,
10,000 vehículos circulan diariamente por la vía Loja-Catamayo. Loja-Catamayo, tomando en cuenta de que existen aproximadamente un 2% de vehículos pesados. ¿Qué implica? Que estos vehículos pesados en una vía de 2 carriles, prácticamente que van a menor velocidad de los vehículos livianos, son un obstáculo en la parte de rebase, porque el diseño de la vía prácticamente, si bien se dice que es tipo 1 del Ministerio de Obras Públicas, pero tiene restricciones en cuanto a su diseño por ser una zona montañosa que de transición, que es de Loja hacia Catamayo. Ahora, una cuestión aquí, ingeniero, adicional, y es el hecho de que por esta vía sale toda la producción minera de Zamora que va con destino a Puerto Bolívar. Claro, en el momento que se hizo, más o menos en el año 2018-2019, que hice la propuesta al Ministerio de Obras Públicas, en ese tiempo habían 140 vehículos mineros que circulaban de Loja a Catamayo, es decir, 280 y regreso. Entonces eso implica de que realmente existe un conflicto dentro de lo que son los vehículos pesados frente a los livianos. No hay el rebase suficiente porque necesitan ya realizar un diseño más acorde, digamos, de flexibilidad. Cuando hablamos de los 140 vehículos o 280 en ida y vuelta en el sector, eso es hace 6 años. 6 años. Hoy por hoy deben de haber superado ya los 200 vehículos. O sea, 400 en el claro, circuito completo, ¿no? Tomen en cuenta de que las concesiones mineras siempre tienen una proyección alta de servicio de extracción minera, o sea, del servicio terrestre. Entonces esto va siempre a superarse, llegará, digamos, cuando ellos estén a una explotación de unos 15, 20 años, superarán fácilmente los 500 vehículos. Ahora, ingeniero, esta vía de 4 carriles, Loja-Catamayo, ¿soluciona el problema? No soluciona, en parte soluciona el problema. Yo diría que en la problemática minera debería de haber una ruta adicional, que parte de las vías que están existentes entre Zamora, Loja y El Oro se las puede tomar en cuenta, pero realmente los mineros tienen que determinar una ruta más rápida para llegar al puerto. O sea, ellos tienen que tener otra vía, no la normal. Prácticamente sí, parte del trazado lo podían ocupar, pero realmente ellos que necesitan vencer lo más en un tiempo récord el transporte desde las minas hasta Puerto Bolívar. En este momento hay aproximadamente 450 kilómetros. Si nosotros instalamos túneles, viaductos, etcétera, en este trazo, realmente pueden economizarse alrededor de unos 70, 80 kilómetros, que es muchísimo tiempo. Por supuesto. Ahora bien, eso significa una alta inversión también. Una alta inversión aproximadamente de unos $800 millones, que eso significa en la proyección de inversión que ellos tienen de 50 a 100 años, porque eso no lo van a sacar fácilmente, toda la explotación que tienen que hacerlo en 50 años. Esa inversión va a ser realmente muy pequeña, la que tienen que hacer frente a lo que van a ganar. A lo que van a obtener como utilidad, claro, ¿no? Ahora, pero eso ya sería una cuestión adicional a esto que se está planteando la vía de los 4 Entonces, carriles. en la parte que corresponde a Loja-Catamayo y de la circulación que existe, de problema de los vehículos mineros, realmente Loja es un tambo de paso que necesariamente tienen que ocuparlo, y la Loja-Catamayo tienen que ocuparla. Entonces, dentro de ello, yo había planteado lo siguiente, porque la Loja-Catamayo tiene un problema. Cuando se los construyó en el año 1970, hubo muchísimo problema en los taludes. Tienen una zona de muchísima inestabilidad. Es por esto que es necesario que
también se vea el otro tipo de conflicto, que la ciudad de Loja, para ingresarla, es una ciudad que es longitudinal y muy poca transversalidad. Entonces realmente por ahí entre Loja y Catamayo, que está en el occidente, deben de acudir muchas vías para que exista prácticamente un aliviamiento de flujo. Una dispersión del tráfico. Una dispersión del tráfico. Entonces por eso es de que yo comento siempre la parte de movilidad interna de la ciudad de Loja con la movilidad externa. Y la particularizo la Loja Catamayo. Yo he planteado de que la vía tal como está, los 4 carriles tienen que plantearse de la unión entre la antigua vía y la nueva que se denomina, en el empate hacia Catamayo, desde ahí sean 4 carriles. Las otras 2 quedarían habilitadas como vías independientes. Podrían, digamos, hacer las 2 vías, pero aumentarle el túnel. Con eso tendrían el ingreso a la ciudad prácticamente, ingreso hacia el sur, ingreso intermedio, ingreso hacia... Podría ser también vías unidireccionales, de aquí hasta Podría ser. Hay muchas alternativas y que en eso debe de analizarse una muy buena factibilidad de implantaje del proyecto. Para ello, el Ministerio de Obras Públicas me cursó un oficio luego de la presentación de la propuesta, indicando que van a hacer ese estudio para ver qué alternativas se tiene que dar en solución para efectivizar la Loja Catamayo. ¿Y lo han llamado para escuchar sus criterios respecto del estudio que van a hacer? Bueno, luego de la presentación que hice en el tiempo de el presidente Lasso, no ha habido un acercamiento al Ministerio de Obras Públicas. Esperemos que los técnicos del Ministerio a nivel nacional determinen una confiabilidad sobre esta propuesta, porque esta propuesta es muy válida dentro de la parte del diseño mismo de la propuesta, como también la apertura que se da como Loja al servicio de todo el país y respecto a muchos aspectos, dentro de lo que corresponde al servicio, al usuario, ¿no? A los diferentes personas que utilizan los servicios públicos, como también hay un servicio de tipo ecológico, pero turístico, etcétera. Si bien es cierto, esta propuesta para la Loja Catamayo es válida, pero también hay un problema, la conexión que hay entre Loja y Zamora se torna cada día mucho más difícil. Así es. ¿Y ahí cuál podría ser la alternativa? Otra vía de 4 carriles. Lo que nosotros indicamos es lo siguiente. Si bien supera Loja Catamayo los 10,000 vehículos, no hay que olvidarse las otras arterias externas. Claro. La Loja Cuenca supera los 4,000, Loja Zamora 4,000, y también la Loja que se va hacia la parte oriental mismo, que contempla Vilcabamba, Malacatos, Vilcabamba, y que tiene acceso hacia al Perú. Esto supera, yo hice un estudio que me dio la oportunidad de hacer el municipio de Loja, y el TPDA actual supera los 4,000 vehículos. Entonces, si nosotros sumamos el conflicto de las arterias externas, están sobre los 24,000. O sea, hay 24,000 vehículos que utilizan las vías externas de Loja. Diario. Y sobre eso no hay una alternativa de solución, por lo menos a corto plazo, ¿no? Yo había presentado al municipio de Loja una alternativa de hacer un anillo vial, un anillo vial en la ciudad. Le interrumpo un segundo. Por eso dice mucha gente fuera de Loja que Loja es más o menos como Australia. Todo el mundo sabe dónde queda, nadie quiere venir. Claro. Bueno, por las dificultades que hay en llegar y en salir, pues, ¿no? Así es. Entonces, estas mejoras, estas propuestas, es un indicador claro de la problemática que tiene la ciudad y que tiene la provincia de Loja. Ahora, frente a todo esto, ¿qué dice el Ministerio de Obras Públicas? ¿Se han propuesto hacer estudios para mejorar la conectividad entre Loja y el resto del país? La problemática del país es la parte económica.
realmente el país en este momento Bueno, pasa pero una situación muy difícil de llevar a cabo vías, digamos, de alto costo como son estas vías que estamos hablando, y que realmente ellos puedan dar una solución de servicio a la ciudadanía, a la provincia de Loja. Siempre determinan ahora que la alianza público-privada sería lo más conveniente, pero nosotros siempre hemos manifestado, si hay alianza público-privada, tiene que ser con un punto de trabajo que es la devolución, o sea, el peaje. Y para eso mismo se ha hecho la propuesta. Vea, significa que si nosotros cubrimos en vehículos pequeños con 1.50, y bueno, la diferenciación de costos que existen en los otros tipos de vehículos, que llega hasta los $12, vea, en 15 años está devuelto la inversión que se ha efectuado. para la vía de 4 carriles. Para la vía de 4 Que carriles con el túnel. que incluye túneles. Claro. Que incluye Claro. túneles. Porque la propuesta mía no es 4 carriles desde el empate de la antigua y la nueva hacia Catamayo, y los otras vías quedan como están. Ah, ya, o sea, Más el túnel. la vía antigua y la vía nueva hasta el empate Serían 2 carriles. serían dos carriles. cada una 2 carriles. 2 carriles. Y desde el empate a Catamayo sería 4 carriles. 4 carriles, pero con túnel. Posteriormente puede hacerse hasta eso, el estudio del túnel, para invertirlo luego de 10 años. Ya, y ahora en la carretera Loja-Zamora también se establecía la posibilidad de hacer un túnel. De construir Bueno, un túnel. ahí hay una complejidad. Nosotros tenemos que pasar este tipo de elevación de la cordillera oriental. Ahí sí existe la posibilidad de darle un enlace sobre el trazado actual en la parte nororiental de la ciudad de Loja, pero sería un túnel aproximadamente de 6 kilómetros de longitud, que eleva naturalmente el costo porque supera los $350 millones. Ahora, esto de los costos y de la inversión, como que se vuelven muy retrecheros cuando se trata del sur, porque otro país es de Riobamba, o desde Riobamba hasta el Carchi tienen vías de 4 carriles. Claro, autopistas. Y muy buenas vías. Lo que pasa que yo diría que hasta Cuenca, bueno, hay un tramo de Cuenca a Riobamba que también no es bueno. atendido, Sí. Es muy malo. Pero realmente, por ejemplo, hacia el norte, hacia la costa, tienen vías muy expeditas. Y Guayaquil ya está solicitando, los de Guayas ya están solicitando. La autopista Guayaquil-Cuenca. La autopista desde Quito a Guayaquil. Y de Guayaquil a Cuenca. Y de Guayaquil a Cuenca. Pero realmente siempre en Loja nos hemos quedado a la saga de la inversión, porque acá Loja no lo ven como un prospecto político. Somos muy pocos pobladores que hasta cierto punto lo ven por asunto No incidimos, vocacional. no incidimos en las cosas, pero no nos olvidemos de que hay más lojanos en Quito que en Loja. Y lo que es importante, yo le decía a un presidente de la República o un candidato, vea, si usted inicia por Loja, en Loja existen las mejores potencialidades que existen en ecoturismo y también en lo que es energético. Ahora, aquí nos dicen en el chat, nos dice Franklin, nos dice que hay de la propuesta de la construcción del túnel. No sé si se hizo esa propuesta ya en firme, en serio. Sí, al Ministerio de Obras Públicas yo le hice la propuesta del túnel, un túnel que marca una unión prácticamente del sector Villanaco y también otro túnel que es en el sector Miraflores. O sea, el servicio es prácticamente ya en la ciudad. Son túneles que permiten... Se intercambian, se interconectan. Ahora, ¿el problema de la minería incide en algo en esto de la vialidad de Loja? Claro, muchísimo, porque realmente obstaculiza mucho el tráfico. La minería legal. La minería legal, pues. Porque la otra no creo que se deja ver mayor cosa, ¿no?
No se deja ver, pero en todo caso existe un gran flujo de vehicular también que es incidente sobre eso, porque si bien el transporte del oro o lo que sea ya tratado lo lleva por vehículos pequeños, pero se va aumentando el número de vehículos. La situación entonces de la vialidad en Loja no es tan fácil ni tampoco de pronta solución. No le veo pronta solución porque en primer lugar tendrían que, primero las autoridades locales hacer un caso común de llevar a cabo la protesta ante las autoridades nacionales, ante el presidente de la República y decirle, vea, por favor, tiene que atender a Loja. ¿Se habrá autoridades? Nombradas existen, pero ya en efectivo no vemos. No se nota al menos. La gestión que deben de particularizar, especialmente en las grandes demandas que tiene la ciudad y la provincia de Loja. Vea, necesidades que tenemos nosotros de interconectividad con el Perú son escasas. Tenemos solamente las pocas vías que se hicieron de interconexión en el tiempo del presidente Correa y que llegaron a Zapotillo. Sí. Esas son las únicas vías que tenemos, pero realmente la atención que deben de darse esas vías, hay muy poco comentario. Hay una vía a Macará y una vía a Macará igual yendo por Cariamanga, claro. Pero creo que son las... Ahí yendo por Macará, pero hay dos puntos que llegan por Macará, por Paltas, porque es Catacocha, y otra por Cariamanga. Pero hay otra vía que incluso tuve la oportunidad de ser director de fiscalización, que interconecta desde Zapotillo al Amor, y que da justamente el servicio hasta la provincia del Oro. Ahora, esta dificultad de conseguir que haya una atención prioritaria para Loja, ¿cómo revertir que esa dificultad se convierta en una facilidad para poder para poder hacer realidad los sueños de la gente? Yo lo único que veo es de que las personas o las empresas que están dedicadas a actividades de trabajo que producen mucho dinero aquí en la provincia de Loja podrían unirse y hacer, digamos, una compañía, un consorcio, para llevar a cabo este producto que estoy presentando, que es la vía... Sin la necesidad de la inversión estatal. Sin la necesidad, porque le puede decir al gobierno, a ver, gobierno, usted denos los estudios del túnel, el nuevo estudio propuesto, gasten eso y nosotros hacemos la vía. Y nosotros vamos a invertir los $160 millones, que es la propuesta, y en función de eso vayan a ver que en 10, 12 años está vuelta su inversión y van a tener un recurso económico bastante agradable durante el mantenimiento y operación de la vía en los 30, 40 años. Aunque no es su fuerte, ingeniero, pero en este momento que tenemos una crisis energética, en Loja se construyeron dos plantas de generación eléctrica. La una, el parque eólico, que queda aquí en Villonaco, y la otra es, bueno, no en la provincia de Loja, sino en la provincia de Zamora, que es la del Citalizagua, más el proyecto eólico de Huascachaca. Y entre las tres generadoras hay más o menos unos 250 megavatios. Pero se ha quedado, no sé si usted tiene conocimiento, se ha quedado en el tintero la posibilidad de hacer el proyecto de energía solar de Zapotillo. No creo decir una herejía cuando un ingeniero eléctrico me dijo que ahí se podría producir 3.000 megavatios que podría servir para electrificar, para dar energía eléctrica a todo el país. Bueno, yo he tenido oportunidad de pasar por Predesur en el año 1990. En el año 1990 una... ¿Pasar o trabajar? Trabajé, pues. Yo trabajo y bien. Durante 2 años estuve en Predesur, en la época del presidente Borja, que me honró con esta dignidad. Ahí tuve oportunidad de recibir
un documento que hice llegar a todas las instituciones de desarrollo de la provincia de Loja, Lora y Zamora. Ujú. Y era sobre las potencialidades que tenía la región sur. Una de ellas, En materia energética. en materia energética, Ajá. una de ellas era los eólicos que están construyéndose al momento en el Villonaco, la proyección es en Las Chinchas, en el sector de Ventanas y en San Lucas. Solamente ese proyecto daba alrededor de 120 megavatios. Ya. Recién se están construyendo la primera fase, que es el Villonaco, y una segunda fase, que es lo de Chuquiribamba. O sea, en tanto tiempo, vea usted, desde el año 1990, Sí, van ya 35 años. esto pasó y lo que puso énfasis fue el ingeniero Raúl Auquilla en el Consejo Provincial, que él pasó como prefecto. Él dio el énfasis necesario para la parte energética y se ha construido lo que es Villonaco. Sin embargo de ello, debo de comentar de que otra parte de potencialidad es el río Catamayo, lo que es la cuenca hidrográfica del Catamayo-Chira. Y dentro de eso yo he realizado una propuesta que le he hecho conocer al prefecto provincial, a las cámaras de la producción de aquí de Loja. He hecho conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una cuenca binacional, una propuesta de 6 embalses, en las cuales aproximadamente... En la cuenca Catamayo-Chira. En la cuenca Catamayo-Chira. 6 embalses. 6 embalses. El Catamayo-Chira tiene 3 subcuencas: el Catamayo, el río Alamor y el río Macará. Dentro de ellos, 3 se hacen en la subcuenca del río Catamayo, 2 en el río Alamor y 1 en el río Macará. La que tiene acción directa entre Ecuador y Perú es el río Macará. Ajá. Las otras son internas. Bueno, pero para comentar, aproximadamente se pueden llevar a cabo una productividad de 400 megavatios, incluido la parte hidroeléctrica y la parte que corresponde a fotovoltaico. ¿Por qué? Porque las condiciones desde el Villonaco hacia Macará, hacia Zapotillo, son inmejorables en la parte de irradiación solar. En el Ecuador, yo diría que es la primera potencia, digamos, en irradiación solar. Pero ¿qué es la problemática que tienen aquí en Loja? No tienen la línea de transmisión para hacer la conexión nacional. Pero habría que construirla, pues. Pero hay que construirla, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta que estoy trabajando es justamente a este gran proyecto que les digo de los 400 megavatios, colocar una línea para que se interconecte a nivel nacional. Ajá. Entonces, vean ustedes que realmente, Alonso, yo he presentado a algunos sectores de inversionistas a nivel extranjero y todos quieren invertir aquí en Loja, pero se encuentran con esa dificultad. Y además hay otra gran dificultad, la parte del manejo, ¿no? De administrativo, técnico, es muy centralizado en Quito. Todo depende de allá. Todo depende de allá. Recién creo que le quitaron también ciertas... La SELEC de Cuenca fue llevando aquí. La SELEC de Cuenca ya la llevaron a Quito. Entonces todo está concentrado. Tampoco se reclama nada por el asunto del centralismo. El centralismo es... Yo quisiera escuchar a todos los candidatos asambleístas ahora qué van a hacer por la desconcentración que tienen que hacerse y la descentralización de todos los recursos y las acciones que deben de hacer por mejorar la ciudad y la provincia de Loja. En el chat nos dice, deberíamos generar conciencia de un nuevo paro similar al del 70. Claro. Y otro amigo nos dice, los problemas de Loja y su provincia no son de forma, sino de fondo. Mientras las autoridades no tomen medidas, seguiremos viviendo en un atraso absoluto.
Bueno, Alonso, ese comentario es importante porque parece que es un compañero de Bernardo Valdivieso, en la cual hicimos historia aquella vez, en la cual a Velasco Ibarra le hicimos un pedido de muchos puntos, en la que se trabajó con las autoridades de Loja y el Colegio Bernardo Valdivieso. Yo creo que es importante que Loja despierte como la ciudadanía en lo civil y las autoridades de que deben de exigir a las autoridades nacionales que deben de cumplir con la ciudad y provincia de Loja. Esto ha sido Conexión Loja por el día de hoy a través de Explorador TV. Les agradecemos su atención, nos volvemos a ver el próximo día lunes.